Feliz sábado, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Esa alabanza tan preciosa. Yo siempre le he dicho a mi esposa que siempre me ha gustado esa alabanza, la vía dolorosa. De verdad que yo creo que es una de las alabanzas que más nos lleva a contemplar al Señor cuando estaba en la cruz del Calvario. Por lo menos a mí me transporta para Jerusalén. Es como ver al Señor cuando iba a ser crucificado. Yo creo que una de las alabanzas más hermosas, para mí, a mí me toca mucho el corazón. Yo no sé si a ustedes, pero a mí particularmente me gusta mucho. Y bueno, gloria al Señor por eso, ¿verdad? La gloria y la honra sea para el Señor, ¿verdad? Que murió por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? Bien, mis hermanos, en esta mañana voy a presentar un mensaje basado en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Y el título de este mensaje es Midiendo la Iglesia de Dios. ¿Ustedes creen que el Señor nos está midiendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Desde cuándo nos está midiendo el Señor? Desde que comenzó el juicio, ¿verdad? El 22 de octubre de 1844. Estamos hablando, ¿verdad? A partir de ese momento nosotros sabemos, nosotros como adventistas del séptimo día, conocemos realmente que a partir de ahí comenzó el juicio investigador por los justos. Primeramente por los que ya han fallecido y finalmente por los justos vivos. Es decir, a partir de ese momento el Señor está en juicio. Todos nuestros actos, todo lo que decimos, lo que pensamos, todo está siendo escrito en los libros del cielo. Y por esa razón, hermanos, es que nosotros hoy por hoy, y ojalá que entendamos esto, cuando hemos estudiado la doctrina del santuario, nosotros sabemos que había un día de expiación, ¿verdad? ¿Cuándo era ese día de expiación? Vamos a ver si nos acordamos. Era el mes séptimo en el calendario judío. ¿Era qué día del mes séptimo? Era el día 10 del mes séptimo. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en ese día? Afligían sus almas, ¿verdad? Y estaban compungidos, estaban orando en ese momento, todo ese día. Hermanos, ahora ese símbolo se ha convertido en una realidad a partir del 22 de octubre de 1844. O sea, es decir, estamos nosotros viviendo en el juicio, estamos en expiación. Y nosotros hoy por hoy deberíamos de estar, hermanos, con nuestros corazones compungidos, orando, pidiéndole al Señor en oración que nos libere del pecado, que borre con su preciosa sangre el pecado de los registros que nosotros tenemos en el cielo. Por eso es que este título, ¿verdad? Este mensaje, Midiendo la Iglesia de Dios, un tema muy importante que el Señor me ha puesto en mi mente de presentar en esta mañana, porque hermanos, nosotros hoy por hoy necesitamos, como siempre, ¿verdad?, ser amonestados por la palabra de Dios. Bien, vamos a comenzar en esta mañana con el versículo que fue la lectura bíblica que leyó nuestro hermano Jacobo Romero. Apocalipsis capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1. Fíjense bien, hermanos, y este va a ser el tema de esta mañana. Lo que está contenido, vamos a analizar este versículo que está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, que dice así. Entonces me fue dada, dice Juan, el apóstol, una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio al apóstol Juan? Primeramente le dio una caña semejante a una vara de medir. ¿Y qué fue lo que le dijo? Levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Ahora, la pregunta, ¿desde cuándo el Señor nos está midiendo? ¿O desde cuándo el Señor está midiendo a su iglesia? Bueno, hablando de medir,
El Señor, desde el mismo momento en que el pecado entró en este mundo, está midiendo a su pueblo en diferentes épocas. Pero específicamente, ¿cuándo comenzó el Señor a medir a su iglesia? Vamos a verlo. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 primeramente, para que ustedes vean lo que el apóstol Juan vio, ¿verdad?, allá en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer primeramente los versículos del 10 al 13. Y dice así: yo estaba en el Espíritu. ¿Qué dice Juan? Estaba en el Espíritu, ¿en qué día? En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, vamos a ver qué significan todos estos símbolos. El versículo 20 lo explica y dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como ustedes pueden ver, hermanos, ¿qué fue lo que vio Juan primeramente? Juan estaba, como lo dicen estos versículos que acabamos de leer, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y él dice que oyó detrás de él una voz como de trompeta que le decía, ¿verdad? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, las iglesias que están en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y cuando él voltea a ver esa voz que le estaba hablando, vio a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese que vio él? A Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? El Señor estaba paseándose en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, ¿qué representan esos 7 candeleros de oro? Representan las 7 iglesias del Asia, ¿verdad? Ok, muy importante. Ahora, esas 7 iglesias del Asia tienen 3 significados. El primero, literal, como se lo dijo el Señor a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. En ese tiempo, ustedes saben muy bien que habían 7 ciudades del Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea, Juan, el apóstol, escribió lo que él vio y envió este libro, que es el libro de Apocalipsis. Se lo envió ¿a quiénes? A estas 7 iglesias que están en Asia, en ese momento, o sea, de forma literal. Número 2, significan los 7 períodos de la iglesia cristiana, desde el mismo momento en que el Señor le dijo a Pedro: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde ese momento el Señor fundó su iglesia ¿sobre quiénes? Sobre 12 apóstoles. Primero el Señor fue a una sinagoga judía, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en esa sinagoga judía? Lo rechazaron, ¿verdad que sí? Y porque lo rechazaron, como dice Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, ¿y qué pasó con ellos? Y los suyos no le recibieron. Por esa razón el Señor tuvo que buscar a hombres humildes, hombres ignorantes, sobre los cuales depositó su iglesia, fundó su iglesia, la iglesia cristiana. Entonces, a partir de ese momento hasta nuestros tiempos, la iglesia cristiana ha vivido 7 períodos, que precisamente son el período de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Pero el Señor siempre ha estado caminando en medio de esos 7 candeleros de oro. A través de esos 7 períodos, el Señor siempre ha estado vigilando a su iglesia en todo. Bueno, estamos hablando casi 2000 años de la historia de la iglesia cristiana. Por eso, mis hermanos, bueno, de hecho, para que no sean mis palabras, lo voy a apoyar aquí con el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 467, dice lo que yo les estoy explicando ahora mismo con respecto a lo que significan esos 7 candeleros. Dice lo siguiente: fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Más adelante dice: los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana, lo que les decía. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia cristiana, desde que el Señor fundó su iglesia sobre los 7 apóstoles, vemos nosotros cómo la iglesia hubo épocas en que estaba en su mayor pureza, pero también vemos la iglesia también en apostasía. Es decir, que la iglesia ha tenido momentos de altas y de bajas constantemente. Hermanos, y el Señor ha sostenido su iglesia ¿hasta cuándo? Hasta los fines de la historia de esta tierra. Por eso es que el Señor Jesús está caminando en medio de esos 7 candeleros de oro, dirigiendo a su iglesia. ¿Para qué? Para que llegue hasta los últimos tiempos, hasta la última etapa de la historia de esta iglesia. Sigue diciendo: se habla de Cristo como caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría, pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Así que gloria al Señor, ¿verdad? Porque el Señor siempre está en constante vigilancia de su iglesia. Pero como les decía, volviendo al versículo que estamos estudiando en esta mañana, que es Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Dice, el Señor le dijo a Juan: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. O sea, no solamente se lo dijo a Juan en su época, sino que esto se extiende, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Es decir, el Señor está midiendo a su iglesia. Pero, ¿qué es lo que el Señor está midiendo de su iglesia? Primeramente, el templo de Dios. Vamos a analizar esto, qué es el templo, a través de los versículos, a través de la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, si nosotros, hermanos, cuando hablamos del templo, ustedes saben muy bien, hablando de la historia del lugar donde se congregaban, porque el templo es el lugar donde nos congregamos, ¿verdad que sí? Es el lugar donde estamos nosotros congregados, eso es el templo. Pero fíjense ustedes, hermanos, que al principio el pueblo de Israel, Dios había mandado, ¿verdad?, a que hicieran un santuario. Y ese santuario era el lugar de congregación, era donde estaban las 12 tribus, rodeaban el santuario. Pero ese santuario era movible, era desarmable.
en la medida en que ellos iban de un lugar a otro, los levitas tenían que desarmar el santuario, tenían que transportarlo y llevarlo a otro lugar donde el Señor se establecía. Y así duraron ellos 40 años en el desierto, hasta que se edificó el primer templo en los tiempos del rey Salomón. ¿Verdad que sí? Salomón fue el que edificó ese primer templo que dicen los historiadores que ha sido una de las maravillas, una de las grandes construcciones jamás hecha por hombre alguno. Y cuando se construyó el templo, ustedes saben muy bien, y lo dice el libro Profetas y Reyes, habla claramente de que no se escuchó en el momento cuando se estaba edificando el templo en los tiempos del rey Salomón, ni siquiera el ruido de un martillo, un cincel, no se escuchó ningún ruido en el lugar donde ellos estaban colocando las piedras. ¿Por qué? Porque cada piedra era labrada, era trabajada en las canteras de donde se sacaban las piedras, para luego traerla a Jerusalén en el sitio donde ellos estaban construyendo ese templo. ¿Qué pasó con ese templo que edificó el rey Salomón? Más tarde, ¿verdad? En el año 3 del reinado del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ya nosotros sabemos, ¿verdad? Como lo dice Daniel capítulo 1, nosotros sabemos claramente que el rey Nabucodonosor fue el que invadió a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no era el pueblo de Israel, era el pueblo judío, estaba en apostasía, ¿verdad? Estaba en apostasía y, por supuesto, ese templo que Salomón había construido fue destruido y todo lo que era el oro, los utensilios, fueron llevados a Babilonia. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Duró 70 años cautivo en Babilonia. En esos 70 años, después que se cumplieron los 70 años, ellos salen, después que se dieron los 3 decretos, el decreto de Ciro, el decreto de Darío de Media y finalmente en el decreto de Artajerjes, el pueblo judío sale de la cautividad de Babilonia y van hacia Jerusalén para edificar el segundo templo. Acuérdense como lo dice Daniel capítulo 9, ¿verdad? Daniel capítulo 9 habla de que ese templo fue reconstruido o fue construido, duró 49 años construyéndose. Porque dice Daniel capítulo 9 que fue construido en tiempos angustiosos, a través de muchos conflictos. Ellos tenían que estar peleando en contra de sus enemigos, pero a la vez estaban edificando ese templo. Por eso fue que demoraron tanto tiempo. Finalmente se construye el segundo templo. Y fue cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Maestro, mire, en este templo, en esta maravilla que tenemos aquí, es donde nosotros adoramos. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ok? Y a partir de ese momento nosotros sabemos que eso se cumplió. Esas palabras de Jesús se cumplieron ¿cuándo? En el año 70, cuando Tito Vespasiano y Cestio Galo entraron, ¿verdad?, a Jerusalén y destruyeron completamente la ciudad de Jerusalén y por supuesto también destruyeron el templo. Ahora, ¿qué está pasando actualmente? ¿Sabían ustedes que allá en Jerusalén están intentando construir el tercer templo? ¿Sabían ustedes eso? Todavía no se ha construido, pero están haciendo todas las gestiones y todo lo están preparando para construir el tercer templo. Y no solamente construir el tercer templo, sino lo peor del caso es que están buscando esas vacas rojas, como lo dice la ley levítica, para poder sacrificar, ¿verdad? O sea que van a volver otra vez a retroceder los que son adoradores, los judaizantes, vamos a decirlo así. Están retrocediendo, hermanos, y no saben que ya todo esto, hermanos, ya el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a buscarlo. Hablando de templo, vamos primeramente a Primera de Reyes. ¿Qué fue lo que dijo Salomón cuando construyó ese primer templo? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Fíjense bien, hermanos, las palabras que dijo Salomón, que le dijo a Dios cuando estaba construyendo el templo, o ya cuando el templo estaba construido. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Escuchen lo que le dice Salomón a Dios.
Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, que Salomón estaba claro, ¿verdad? Salomón sabía que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pero no lo dice solamente este versículo, vamos también a Hechos capítulo 17, para que ustedes vean, hermanos, el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17 y vamos a leer el versículo 24. Para que ustedes vean, hermanos, que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Lo ven? Sin embargo, a pesar de que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas, sin embargo el Señor condescendió en morar con su pueblo cuando el Señor mandó a construir el santuario. Vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 8, para que ustedes vean, hermanos, la misericordia y la condescendencia del Señor, porque el Señor quería habitar con su pueblo. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Fíjense bien, hermanos, la orden que Dios le da a Moisés. Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Lo ven? O sea, a pesar de que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas, sin embargo, el Señor condescendió en habitar con su pueblo ¿a través de qué? A través de un santuario. Pero el Señor le dio instrucciones claras a Moisés de cómo tenía que construirse ese santuario, qué medidas tenía que tener, todo tenía que cumplirse al pie de la letra. Por eso fue que el Señor le mostró el santuario que estaba en el cielo y de acuerdo a ese modelo fue que Moisés mandó, de acuerdo con los hombres que tenía con él, personas que tenían talento para trabajar lo que era el hierro, la madera, todos ellos, los reunió y con ellos fue que pudo hacer el santuario y el Señor pudo morar con su pueblo. ¿Ok? Ahora, hermanos, pero volviendo a ese templo que quieren construir en Jerusalén, ¿será que el Señor va a morar cuando terminen de construir ese templo en Jerusalén? ¿Será que el Señor va a morar con ellos? Hermanos, miren el engaño tan grande, cómo la gente todavía cree que ese tercer templo hay que construirlo para que la presencia de Dios esté en el templo. ¿Cómo se ve que la mayoría de las personas no entienden el concepto de iglesia? Y no solamente la gente que no son de nuestra fe, aún en nuestra iglesia, aún en la verdad presente, hay hermanos que no conocen lo que es la iglesia, no entienden el concepto de iglesia. Hermanos, la iglesia no es una organización, la iglesia no es un edificio, lo dice claramente la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Que son almas que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque donde están dos, dice Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. O sea, el Señor ya no va a habitar en templos, en edificios como este. ¿Qué dice Primera de Corintios? Vamos allá. Primera de Corintios capítulo 3, un versículo que hemos leído muchas veces. ¿Verdad? Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Sí. Perdón. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Versículos conocidos que hemos leído muchas veces aquí en esta iglesia. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora yo pregunto, ¿será que nuestro templo es santo? Esa es la pregunta que deberíamos nosotros de hacernos.
Para que este cuerpo sea santo, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente tenemos que vivir en obediencia estricta a los mandamientos de Dios y cuidar este templo de no profanarlo a través de la alimentación y a través de muchas cosas, de lo que hablamos, de lo que decimos, de cómo actuamos. Hermanos, el templo se tiene que perseverar para que Dios pueda morar, para que el Espíritu Santo, o sea, Dios a través de su Santo Espíritu pueda morar en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Ok? El verso, capítulo 6, aquí mismo en 1 Corintios también lo confirma, 19 y 20, dice, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Glorificad ¿a quién? A Dios en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios en nuestro cuerpo? A través de la obediencia a sus mandamientos. De esa manera que nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Bueno, hay muchos versículos más que pudiéramos mencionar acerca de cuál es el templo. Es decir, hermanos, en otras palabras, en el tiempo final el Señor va a morar en el templo nuestro. No va a estar presente en edificios. Claro, nosotros siempre cuando nosotros estamos aquí, que hacemos la invocación, estamos invitando la presencia del Señor para que esté presente en este lugar. Pero ¿qué pasa si nosotros no, si hay irreverencia, si nosotros no vivimos en el templo de acuerdo a las normas que Dios exige de su pueblo? ¿Será que Dios puede estar presente? ¿Qué pasaba, como lo dice la iglesia de Esmirna, de Pérgamo? ¿En qué se convirtió la iglesia cristiana en aquel entonces? Se convirtió en una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en apostasía. Por eso, hermanos, es que es muy importante que nosotros como iglesia tengamos la norma elevada. Por eso es que se exige tanto de nosotros y de los miembros. Porque recuerden que un pecado público, pudiéramos decir, o sea, un pecado público dentro de la iglesia, hermanos, afecta no solamente a esa persona que lo comete. Ese pecado se convierte en un pecado corporativo que afecta a toda la iglesia. Recuerden lo que pasó con Acán, ¿verdad? ¿Qué pasó con Acán? ¿Verdad? Que cuando cometió ese pecado, todo el pueblo de Israel se vio afectado. Eso es lo que se conoce, hermanos, como el pecado corporativo. Y por esa razón es que nosotros tenemos que exigir a los miembros que vivamos, hermanos, en santidad. El propósito es que nosotros aspiremos siempre una norma cada vez más elevada para que la presencia del Señor esté en su templo también. Para que el Señor pueda visitarnos de sábado en sábado aquí en este lugar. Solamente cuando vivamos en obediencia. Pero si hay apostasía, si hay desobediencia, si hay irreverencia dentro del pueblo, imposible que el Señor pueda morar. Los ángeles se van a ir. Hermanos, y cuando los ángeles se van, el diablo toma posesión. Acuérdense que ¿cuál es nuestra protección? Nuestra protección son los ángeles del Señor. No, es como un muro que impide la entrada de los ángeles malignos de Satanás. Por eso, hermanos, esto es serio. Esto no es para que juguemos la iglesita. Debemos estar siempre pendientes y meditar en que el Señor se puede retirar aún de nosotros, aún siendo de la verdad presente. Si nosotros no vivimos a la altura de la luz que el Señor nos ha dado, el Señor se retira y somos una iglesia en apostasía. ¿Ok? Tengamos cuidado con eso. Bien. Bueno, número 1, ya hablamos del templo, ¿verdad? Las 3 cosas que está midiendo el Señor, ¿verdad? Levántate y mide el templo de Dios. ¿Qué más? El altar. Ahora, ¿qué es el altar? Es el lugar de adoración donde se adora. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era la costumbre en los tiempos de los patriarcas? Estamos hablando de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Esaú. En esos tiempos, ¿verdad? De todos los profetas, Moisés. ¿Qué es lo que ellos hacían? Cuando ellos iban peregrinando por el desierto, ¿qué era lo que ellos hacían? Cuando ellos
en la mañana ellos se paraban, ¿verdad? Ellos, bueno, vamos a hacer una pausa, no vamos a seguir caminando, vamos aquí a adorar, vamos a construir, a hacer un altar. Construían el altar y sacrificaban, ¿verdad? Y adoraban en ese altar. O sea, hacían el sacrificio en la mañana y después seguían caminando y cuando llegaba ya la tarde, también edificaban, a donde llegaran, edificaban otro altar y así, hermanos, en esa larga peregrinación, como pasó con Abraham, hermanos, cuando salió de Ur de los Caldeos. ¿Cuánto tiempo habrá durado Abraham desde que salió de Ur de los Caldeos? Quizás meses caminando con ese pueblo que él tenía a su cargo. Estaba caminando y caminando. Y por eso, hermanos, donde Abraham pasaba, dejaba construido un altar, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo para que no sean mis palabras. Génesis capítulo 12, versículo 7. Acuérdense que esa era la instrucción que el Dios le había dejado a su pueblo, especialmente los patriarcas. Ellos tenían que obedecer lo que Dios les había dicho. Génesis capítulo 12, versículo 7. Escuchen bien la instrucción que Dios le dio a el patriarca Abraham. Y dice la palabra de Dios: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bueno, si nosotros nos ponemos a ver, todos los patriarcas tenían esa, no costumbre, sino ellos estaban obedeciendo un mandato de Dios, que a donde ellos iban tenían que edificar un altar para adorar. Es decir, hoy día ya eso se traduce, ya nosotros no tenemos que sacrificar un animalito ni construir un altar para hacer el culto familiar. Simplemente ese sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde representan el culto matutino y el culto vespertino. ¿Ok? Y esto es muy importante, hermanos, porque a veces yo he escuchado de hermanos que, por ejemplo, ahora mismo podemos estar aquí en la iglesia, venimos los sábados, nos gozamos en el mensaje, lo recibimos, es una bendición, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Y yo he visto hermanos que después que se han congregado en su iglesia, cuando van a viajar, hasta se olvidan del sábado. Y a veces cuando nosotros viajamos, lo primero que deberíamos nosotros de tener en cuenta, cuando vamos a viajar o cuando vamos a un lugar o cuando vamos a visitar familia no convertida, la pregunta que nos deberíamos hacer: ¿dónde voy a celebrar el sábado? ¿O cómo voy a celebrar el sábado? Eso es lo primero que deberíamos de pensar antes de hacer el viaje. Estamos hablando de familias no convertidas. Porque si nosotros vamos a visitar nuestra familia, que también son convertidas, bueno, no hay problema. Pero cuando son familias no convertidas, cuando salimos de aquí, de los Estados Unidos, en el año 2001, para Venezuela, yo le decía a mi esposa: oye, ¿cómo vamos a hacer? Porque nuestra familia todas son no convertidas. Hermano, nosotros tuvimos que ir a una iglesia de la conferencia ese sábado, tuvimos que ir para la iglesia porque en la casa, bueno, hasta mi hermana dice: bueno, vamos a hacer una fiesta este sábado porque, bueno, ya que tú llegaste, teníamos 5 años que no te veíamos, vamos a hacer una fiesta, una celebración. Y yo les decía: no, que va, ya eso no puede ser, pues. Hermano, y tuvimos que nosotros irnos a una iglesia, tanto cuando visitamos a mi suegra en Caracas y a mi mamá en La Victoria, es un pueblo que está a 1 hora de Caracas. Hermano, y ese sábado tuvimos nosotros que pasar ese sábado con los hermanos de esa iglesia de la conferencia, pero era la única forma, porque después nosotros nos íbamos a ir para el campo en aquel entonces, con unos hermanos allá. Hermanos, y así tuvimos nosotros que hacer. O sea, mi preocupación siempre fue esa: ¿dónde vamos a celebrar el sábado? ¿O cómo vamos a hacer como familia? Hubo momentos en que nosotros no teníamos dónde congregarnos, allá en Venezuela. Hubo sábados que, porque estaba lloviendo, nosotros de hecho nos congregamos en el parque. Era el único sitio donde nos podíamos congregar porque no teníamos un lugar como este. Pues es que yo doy gracias al Señor por este templo donde estamos nosotros reunidos. Pero en ese lugar donde nosotros estábamos, hermanos, teníamos que irnos al parque. Era el único sitio donde podíamos tener un poquito de reverencia, y si acaso, porque a veces había hasta ruido en los parques. En todas partes había música como en nuestros países. Entonces, hermanos,
Habían días que estaba hasta lloviendo y entonces nosotros tenemos que encerrarnos en el cuarto de mi suegra ahí para celebrar el sábado. Por eso, hermanos, el Señor nos sacó de allá para acá y yo le doy gracias al Señor y debemos todos de darle gracias al Señor porque tenemos un lugar tan hermoso como este donde podemos reunirnos para adorar al Señor en espíritu y en verdad. O sea, es para darle gracias, ¿verdad? Así que, bueno, hermanos, así como los patriarcas cuando viajaban, ellos estaban pendientes de hacer un altar para adorar, así mismo también nosotros debemos de estar pendientes cómo vamos a adorar al Señor cuando salimos de viaje, especialmente visitar personas no convertidas, un amigo o quien sea. Todo eso tenemos que planificarlo antes de hacer ese viaje. Eso es lo primero que deberíamos nosotros de planificar cuando vamos a viajar. Y número 3, lo otro que el Señor le mandó al apóstol Juan a medir fue los que adoran en Él. Muy importante. ¿Quiénes son los que adoran? Nosotros. O sea que el Señor está midiendo no solamente el templo y el altar, sino también está adorando a los que adoran en Él. ¿Cómo es nuestra adoración? Bueno, vamos a poner varios ejemplos. Vamos a ver cómo en la Biblia podemos ver, hermanos, cómo adoraban los patriarcas, los profetas, los apóstoles en diferentes épocas. Pero vamos a poner algunos ejemplos para que nosotros podamos ver claramente cómo era la adoración en los tiempos de Elí. ¿Se acuerdan de Elí? ¿Quién era Elí? Era un sacerdote, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien que el sacerdocio se heredaba de padres a hijos. ¿Ok? Entonces los hijos adoraban, heredaban, el sacerdocio de los padres. Así que los hijos de Elí también eran sacerdotes. ¿Y qué estaba pasando en los tiempos de Elí? Vamos a buscarlo. Primera de Samuel capítulo 2. Vamos a nuestras Biblias en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2. Vamos a leer los versículos 12 y 17. Primera de Samuel capítulo 2, versículos 12 y 17. Dice el verso 12: los hijos de Elí eran hombres como impíos. Fíjense, eran sacerdotes, pero ¿cómo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo eran ellos? Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Lo ven? Esto me recuerda lo que dice otro versículo que dice que mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Ok? Fíjense, hermanos. Así que estos hombres eran impíos. Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo 17? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, es decir, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Lo ven? Ahora, hermanos, para los que tienen la Biblia de estudio, escuchen lo que dice el comentario de estos versículos, especialmente del versículo 17, que tiene como título: los pecados de los sacerdotes hicieron que algunos ofrecieran sus propios sacrificios. O sea, era tanta la apostasía que había en los tiempos de los hijos de Elí, que muchos prefirieron no ir al lugar designado para el culto. Así lo dice esto que vamos a leer. Dice: cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro, oigan esto, que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. Muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. Imagínense ustedes, hermanos, cómo era la situación en los tiempos de Elí, que muchos salieron de Silo, como dice este comentario, con su paz perturbada, y prefirieron ellos no acudir al lugar del culto y prefirieron ellos mismos ofrecer su sacrificio. Ellos se dijeron: no, yo prefiero hacerlo que arriesgar a que mis familias vayan a ese lugar
para que se contaminen con esas abominaciones que se estaban practicando allá en Silo, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, esa era cómo era la adoración en los tiempos de Elí y sus hijos. Y fíjense, hermanos, qué triste, ¿no? Cómo este hombre Elí, por no corregir a sus hijos, fíjense en qué terminó esos cultos que se estaban haciendo allá en Silo, en una apostasía total, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo que podemos nosotros mencionar en los tiempos del rey Jeroboam. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 25 al 33. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 25 al 33. Bajo el subtítulo El pecado de Jeroboam. Acuérdense que Jeroboam era un hombre que conocía de la ley de Dios. Este hombre no era un ignorante. Y escuchen lo que hizo este hombre. O sea, de forma rebelde actuó este hombre. Dice el verso 25, Primera de Reyes capítulo 12. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Escuchen lo que hizo este hombre. Este hombre, hermanos, primeramente hizo unos becerros de oro, o sea, en otras palabras, estaba induciendo al pueblo a la idolatría. Y no solamente, y no conforme con eso, nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví también. Y aún así también instituyó fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes octavo. O sea, contrario a lo que dice la ley levítica en cuanto a las fiestas solemnes. Recuerden que él hizo una fiesta solemne, o sea, estaba imitando, en otras palabras, el día de expiación, que era el día 10 del mes séptimo, y él lo instituyó en el mes octavo a los 15 días. O sea, hermano, este hombre prácticamente hizo todo lo contrario a lo que Dios había enseñado, pues, en su palabra. O sea, vemos claramente, hermanos, abominaciones practicadas también en los tiempos del rey Jeroboam. Vemos una apostasía. Y, hermanos, y estos líderes, estos hombres, indujeron al pueblo también a la idolatría. Por eso, mis hermanos, vemos también aquí apostasía en los tiempos del rey Jeroboam. Ahora, dicho estos dos ejemplos, ¿qué pudiéramos nosotros decir cómo está nuestro lugar de adoración? ¿Realmente nosotros estaremos mejor que ellos?
o también tenemos pecados aquí, tenemos, o sea, ¿cómo está la adoración en nuestro templo? ¿Hay reverencia aquí? ¿Realmente somos reverentes? ¿Realmente estamos nosotros comprometidos con la iglesia? Nosotros como miembros, ¿a qué hora llegamos? ¿Estamos llegando tarde? Porque esa es otra. También decimos que tenemos que comprometernos con la iglesia, pero yo veo mucha gente, ¿verdad? Muchos hermanos todavía llegando tarde. Qué triste. Y hermanos, todo eso el Señor lo está midiendo con la vara de medir. Recuerden que nosotros estamos en el juicio. No se nos olvide eso. No se nos olvide que nosotros, cada uno de nosotros está siendo medido individualmente. Acuérdense lo que hablamos desde el principio. Estamos en expiación desde el 22 de octubre de 1844. Bueno, y finalmente, hablando de cómo era la adoración en diferentes épocas, ¿cómo será? Ahora este es futuro. ¿Cómo será la adoración del pueblo remanente que el Señor viene a buscar? ¿Qué dice Juan capítulo 4? Vamos allá. Juan capítulo 4, versículos del 21 al 23, ¿verdad? Ajá. Juan capítulo 4, del 21 al 23, dice. Ok, dice. Juan capítulo 4, versículos del 21 al 23. Esto fue en ocasión, ¿verdad?, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ok? O sea, ¿cómo va a ser, hermanos? ¿Cómo van a adorar ese pueblo remanente? Cuando hablamos del pueblo remanente, recuerden, hermanos, que va a llegar el día en que nosotros no nos vamos a poder congregar en este lugar. Ustedes saben todas las leyes que vienen, todo lo que va a suceder en los tiempos futuros. Bueno, futuro inmediato, que ya lo tenemos prácticamente a las puertas. Con esto que nosotros estamos viendo, este nacionalismo cristiano que quieren imponer aquí. O sea, nosotros estamos viendo claramente cómo la iglesia y el Estado se están uniendo. Y una vez que se unan la iglesia y el Estado, están dadas las condiciones perfectas para que se imponga el decreto dominical. Y cuando eso ocurra, hermanos, el pueblo de Dios no va a tener un lugar donde adorar, porque dentro de las leyes dominicales está que te van a obligar a ti, mi querido hermano, a congregarte en las iglesias de ellos, del nuevo orden mundial, del ecumenismo. Van a obligarte a ti a que adores en ese lugar, a que vayas a esa iglesia. Y si no asistes, hermano, no vas a poder comprar ni vender. Todo eso está incluido dentro de las leyes dominicales. Recuerden que la ley dominical no es una sola ley solamente, de guardar el domingo en violación del sábado. Esto incluye muchas cosas, muchas restricciones que va a tener el pueblo de Dios. Por eso es que el remanente va a estar fuera de los templos, va a estar fuera. Es decir, va a estar como el pueblo valdense. Ustedes conocen la historia del pueblo valdense. ¿Dónde se congregaba el pueblo valdense? Estamos hablando del pueblo valdense al principio, porque lamentablemente el pueblo valdense más tarde, con los años, apostató de la verdad. Los que le siguieron, los hijos de los hijos, ellos apostataron de la verdad. Pero ¿qué pasó con el pueblo valdense cuando esa persecución papal, en ese tiempo de la persecución papal, en la época de la iglesia de Tiatira? Ellos se congregaban, hermanos, en la iglesia de la Cueva, que estaba allá en Italia, en el Paral del Torno. Tenían una iglesia, de hecho, eso hoy día lo han hecho, le llaman la iglesia de la Cueva. Y ahí ellos se reunían, hermanos, para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y esa historia yo creo que se va a repetir literalmente, porque nosotros no vamos a tener lugar donde congregarnos. Y va a pasar que nosotros vamos a tener que congregarnos en las cuevas para adorar al Señor
de acuerdo a como dice su palabra, que es en el sábado y no en el domingo. ¿Ok? Muy importante. Ahora, ese pueblo remanente, primeramente no va a tener un templo donde adorar, no va a tener un pastor terrenal que lo dirija, porque sucede que por la persecución no van a tener pastores que lo dirijan. ¿Qué va a pasar con ese pueblo remanente? Ahí es donde se cumple el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí es donde se cumple el Salmo 23. Y no solamente eso, hermanos, ese pueblo va a tener la apariencia de que van a ser átomos independientes. Porque van a decir, pero ustedes son un pueblo que no tiene pastor terrenal que los dirija. Pero sucede que dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Hermanos, y así lo dice también, no solamente lo digo yo, porque de hecho Ezequiel, vamos a Ezequiel para que ustedes vean, hermanos, cómo el Señor va a dirigir a su pueblo debido a la apostasía reinante en el mundo entero. Fíjense bien, Ezequiel capítulo 34. Este capítulo 34 del libro de Ezequiel nos habla de la infidelidad de los pastores terrenales que el Señor dejó para que apacentaran a su grey. ¿Y qué ha pasado con los pastores terrenales? ¿Han cumplido con el cometido que Dios les ha dejado? No han cumplido. Ahora vamos a ver, vamos a ir a Ezequiel capítulo 34. Fíjense bien, hermanos, lo que dice. Yo les recomiendo que lo lean completo, ¿no? Pero por el factor tiempo vamos a leer algunos versículos. Dice los versículos 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Más adelante el verso 6 dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comidas. Y escuchen lo que sigue diciendo el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, dice el Señor. O sea, hermanos, prácticamente en el tiempo final, ¿qué va a pasar? El Señor va a apacentar a su propio pueblo porque los pastores que el Señor dejó a cargo de su grey no han cumplido con el cometido que el Señor les dejó. Por esa razón es que el Señor mismo va a apacentar a su pueblo. Y ese remanente, hermanos, va a estar dirigido por el Señor. Y el Señor los va a dirigir a donde quieran que vayan. Acuérdense, hermanos, que ese pueblo va a tener una experiencia que ninguno ha tenido. Ustedes se imaginan, hermanos, si nosotros tenemos un intercesor en el cielo, ¿cuánto nos cuesta estar en conexión y en comunión con el Señor? ¿Cómo será cuando no haya más intercesor, cuando se haya cerrado la gracia, que el pueblo remanente final tenga que vivir sin intercesor? Va a ser mucho más difícil. Si con intercesor no hemos tenido esa experiencia con el Señor, ¿cómo será vivir sin intercesor? Bien. Ahora, ya para terminar, ¿qué es lo que está midiendo el Señor? Porque volviendo al versículo de Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Versículo 1. Vamos a repetirlo, vamos a leerlo de nuevo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. ¿De qué manera el Señor está midiendo a su pueblo? Bueno, primeramente, hermanos, ¿cuáles son, digamos, los aspectos que el Señor está midiendo en nuestra adoración hacia el Señor, en nuestra devoción al Señor? Primeramente está midiendo, hermanos, la obediencia. Número 2,
el carácter. Acuérdense, hermanos, que tenemos poco tiempo para que el carácter de Cristo sea edificado en nosotros. Ese poco tiempo de gracia, porque muchos dirán, bueno, el tiempo de gracia quizás todavía falten varios años para que se termine, pero nosotros no hemos tomado en cuenta que nuestro propio tiempo de gracia se puede terminar mañana mismo, o cuidado si no esta misma noche. Una vez que la persona fallece, hasta ahí llegó su tiempo de gracia. Y si usted no aprovecha ahora, hermanos, de vivir como que si fuese el último día de nuestras vidas, puede ser que sea demasiado tarde. Meditemos en esto. Hermanos, no estamos para jugar, estamos en tiempos solemnes. Una vez que cerremos los ojos, hasta ahí llegó usted. Lo que no hizo, no lo hizo, y lo que hizo, lo hizo. El Señor nos está pesando en balanzas, ahora mismo en el juicio. Estamos en expiación, no se nos olvide. Número 3, también está midiendo cómo nos vestimos, la vestimenta nuestra. Número 4, qué comemos, qué hablamos, qué decimos. Y número 5, las obras. ¿Acaso no lo dice Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3? Yo conozco tus obras. El Señor conoce con qué corazón o con qué intención nosotros estamos haciendo las obras. Porque siempre se dice, ¿verdad?, que tenemos que hacer la obra, tenemos que repartir folletos, tenemos que dar estudios bíblicos. Ahora, ¿con qué carácter o con qué corazón o con qué intención estamos nosotros dando los estudios que damos o la obra que estamos haciendo? Solamente el Señor, hermanos, conoce el corazón. El Señor conoce el corazón. El Señor sabe con qué intención estamos haciendo lo que pensamos. Las intenciones del corazón, también todo está siendo anotado ¿en dónde? En los libros del cielo. Uno de los capítulos que deberíamos nosotros de leer constantemente para que estemos siempre en guardia es el capítulo del conflicto de los siglos que se titula El juicio investigador. Deberíamos de leerlo constantemente para que siempre estemos, hermanos, pensando y meditando que todo lo que hablamos, decimos, lo que actuamos, cómo pensamos, todo eso está siendo anotado como que si fueran palabras. Nuestros pensamientos son palabras que se anotan en los registros del cielo. Bueno, finalmente, hermano, voy a terminar con el comentario de este versículo que fue la lectura bíblica de Apocalipsis capítulo 11, que se titula Midiendo la iglesia de Dios, comentando Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, midiendo la iglesia de Dios, y dice así: el gran juicio se ha estado llevando a cabo, y desde hace algún tiempo. Ahora el Señor dice, mide el templo y a los que adoran en él. Mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que Dios os está midiendo. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras conversáis, Dios os está midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, así como el artista reproduce el rostro en la placa pulida. Ustedes saben muy bien que en los tiempos de la hermana White no había fotografía. Lo que había eran artistas que reproducían el rostro de la persona. Esa era la fotografía, pero no había fotografía, ¿no? Dice, esta es la obra que se lleva a cabo, medir el templo y a los que adoran en él, para ver quiénes permanecen firmes en el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con que la estamos haciendo. ¿No haremos que el Señor nos acompañe en nuestra vida cotidiana, en nuestra obra secular y en nuestros deberes domésticos? Entonces, debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que no es necesario, todas las murmuraciones y visitas inútiles, y presentarnos como siervos del Dios viviente. Hermanos, el Señor está midiendo a su iglesia, y no de ahora,
desde hace mucho tiempo, desde el mismo momento en que la iglesia cristiana fue fundada. De ese momento el Señor está midiendo en cada etapa la iglesia. No solamente el templo, sino el altar y también a los que adoran en él. Ojalá, mis queridos hermanos, que meditemos en estas palabras, que el viento no se las lleve, que pensemos y meditemos que el tiempo se está acabando, que nuestra gracia se puede terminar en un día o hasta menos, y que nosotros debemos realmente, hermanos, prepararnos y esforzarnos, vivir como que si fuese el último día. Recuerden esto, tenemos que vivir como que si fuese el último día de nuestras vidas, y que cada día podamos agradar al Señor y que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Sometámonos a Él. Y dice, ¿se acuerdan la cita que he repetido muchas veces? Que el tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Y esa experiencia que nosotros debemos de tener es una relación personal con el Señor. No basta con venir a la iglesia, no basta solamente con estudiar la palabra de Dios, es tener una conexión, una comunión con el Señor. Es experimentar la fe de que nosotros esperemos en el Señor, de que el Señor nos va a cuidar ante un peligro o ante una enfermedad, si es que es su voluntad. Pero es estar consciente y es estar conforme con lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Ojalá, mis queridos hermanos, que ese sea nuestro sentir y que meditemos en estas palabras, que no se nos olvide que nos está el Señor midiendo desde 1844, se está llevando el juicio investigador por nosotros, los que hemos creído en este mensaje. Y después, posteriormente, se va a llevar el juicio a través del milenio por todos los impíos, por aquellos que rechazaron al Señor. Ojalá, hermanos, que nosotros estemos del lado de aquellos de los justos y no de los impíos, como pasó con los hijos de Elí, que aún estando en el templo eran hombres impíos. Por eso, mis hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe y nos está pesando en balanza, y Él sabe qué carácter tenemos nosotros, cuál es nuestro corazón, nuestras intenciones secretas, nuestros pecados secretos. El Señor los conoce. Por eso que tenemos que confesarnos y apartarnos completamente de nuestros pecados. Dios nos ayude a que eso se pueda lograr en el menor tiempo posible. Yo así lo veo, hermanos. Yo no sé si ustedes lo verán, pero los eventos finales nos dicen que Cristo está a las puertas, ¿sí o no? Todo lo que está pasando nos confirma que el Señor pronto viene y que esto se va a terminar de una vez por todas. Por eso que tenemos que tener nuestra mente puesta en el Señor. Quitemos nuestra mente de todas aquellas cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual. Y ojalá, hermanos, que no lleguemos al tiempo que digamos, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ojalá que eso no pase con ninguno de nosotros, sino que nosotros, hermanos, podamos estar como aquellos que dicen, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga y vamos entonces a terminar con una oración. Los que puedan, acompáñenme de rodillas. Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, Señor, una vez más nos postramos ante ti para darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de recibir tu palabra en esta mañana. Señor, te rogamos que esta palabra no regrese vacía, sino que podamos meditar en ella y que podamos hacer los arreglos necesarios, Señor, para que podamos ser hombres y mujeres justos, que podamos realmente, Señor, practicar la justicia, que tú te agrades de nuestro comportamiento, de nuestras obras, que todo lo que nosotros hagamos y decimos y hacemos pueda ser agradable ante tus ojos, Señor. Y que realmente nosotros podamos ser tomados en cuenta en ese día cuando tú vas a tomar la decisión de quiénes van a ser salvos y quiénes no. Acompáñanos, Señor, ayúdanos a abandonar el pecado, a apartarnos del pecado y a odiar el pecado como tú lo odias, Señor. Y que podamos entender que tú ofreciste a tu Hijo Cristo Jesús, que murió por cada uno de nosotros,
para el perdón de nuestros pecados. Que esa preciosa sangre derramada por nuestro Salvador Cristo Jesús nos limpie de todo pecado y de toda iniquidad. En esta hora te rogamos, Señor, que tú seas con cada familia aquí representada, con cada hermano, hermana, joven, niño, adulto, anciano. Que todos nosotros, Señor, podamos meditar en estas palabras, que podamos hacer los arreglos necesarios en nuestra vida y que podamos, Señor, todos los que estamos aquí, que no falte ninguno de los que estamos en esta iglesia, que podamos entrar en esa patria celestial que tú tienes reservado para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a crecer cada día en la gracia y que tu carácter pueda ser edificado en cada uno de nosotros. Bendice los alimentos que hemos de compartir a continuación, Señor, y permiten en este día, Señor, meditemos en tus palabras, que este sábado sea un sábado de reposo de las cosas seculares y que nuestra mente se pueda enfocar allá en el santuario celestial, lugar santísimo, donde tú estás intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tus bendiciones. Acompáñanos en este día, guárdanos de todo mal y de todo peligro, y que la paz de Cristo more en cada uno de nuestros corazones. Gracias por tu palabra, te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.